Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este fin de semana se reavivó, al menos en redes sociales, el debate sobre el papel del Ejército, de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que el tema relacionado con las ganancias del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la base aérea de Santa Lucía, irán a parar al Ejército. ¿Es el mejor uso de este recurso considerando la crisis económica y las afectaciones por la pandemia o no? Veamos el contexto. Las ganancias que genere el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construye en la base militar de Santa Lucía en Zumpango, Estado de México, serán destinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional. En al menos un par de ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la renta y los beneficios del nuevo aeropuerto serán transferidos a la Sedena. En febrero de 2019, durante la celebración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, aseguró que los recursos del nuevo aeropuerto serán administrados por Sedena, a quien se le transferirán también los beneficios para financiar a la Guardia Nacional. El pasado 18 de marzo, López Obrador detalló que la empresa que administre el aeropuerto de Santa Lucía dependerá de la Sedena. Luego de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se construía en Texcoco, el mandatario anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional construiría 2 nuevas pistas en la base de Santa Lucía. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el nuevo aeropuerto se sumará a la infraestructura aeroportuaria del centro del país con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional de Toluca, que también serán remozados. Según proyecciones oficiales, el complejo aeroportuario estará listo el 21 de marzo de 2022. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, Lisa, si quieres empezamos contigo. ¿Cómo ves este tema? Yo no recuerdo, pensando un poco comparativamente con otros estados de América Latina, algún otro país en donde al ejército se le dé este tipo de prerrogativas, más que Chile. No, Chile, después de la dictadura de Pinochet, la empresa de cobre, la más importante, quedó siendo administrada por el ejército como una prerrogativa que creo que les costó mucho tiempo a los chilenos poder regresar esa gerencia, digamos, al mando civil. Esto habla de las relaciones cívico-militares en México. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, muy preocupante porque efectivamente, como tú citas en el caso de Chile, las prerrogativas sobre un bien soberano, que era justamente la extracción de ese mineral, sirvieron para financiar durante muchísimos años, incluso post-dictadura, un privilegio, por ejemplo, como un régimen de pensiones específico para los militares al que no tenía acceso ningún civil. No importaba ni el número de contribuciones ni el grado de número de años o tipo de trabajo que desempeñara, ¿no? Aquí lo que estamos intentando justamente alertar es que uno, no es necesariamente algo que pueda hacerse de manera legal sin saltarse las facultades que sobre el presupuesto y la administración de las ganancias que se hacen por concepto de la explotación de bienes aeroportuarios, por ejemplo, tiene la Cámara de Diputados, es decir, por decreto el presidente no puede decir a partir de mañana estas ganancias que salen de esta actividad, que es una actividad concesionada por el gobierno federal, van a servir única y exclusivamente para que las administre la Sedena y además dentro de esa administración de Sedena para que se financie la Guardia Nacional, no sin violar muchísimas disposiciones, incluida justamente el carácter supuestamente civil de la Guardia Nacional, que si fuese lo que es y no lo que realmente ha hecho el presidente con ella, pues no tendría que ser administrada en ningún sentido por la Sedena, como vimos no solo en las declaraciones del presidente, sino también en algunas entrevistas por ahí de programas de otras cadenas de televisión. Veo preocupante el tema no solo porque se trata de crecer más los recursos económicos, sino porque se trata efectivamente, como tú lo decías en la introducción, de acrecentar la influencia política, social y simbólica que tiene el ejército en los asuntos públicos. Efectivamente hay una preocupación que no es exclusiva de México, sino que también se extiende a otros países, particularmente como en el caso de Brasil y Colombia, del regreso de los militares a la esfera pública. Yo escribí un texto dentro de una red de académicos y activistas latinoamericana que tenemos, que es la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, que efectivamente analiza históricamente los últimos 10, 15
15 años de la participación de los militares y nos damos cuenta que están cada vez en más actividades con muy poquitos controles, con muchísima independencia del poder, no solo político, sino también del poder legal, digamos, de las judicaturas y de sus obligaciones ante tribunales civiles, y que preocupa ya al margen de quién es el titular del Ejecutivo Federal, en este caso el presidente López Obrador, por el tipo de influencia que se puede ejercer en el futuro y el tipo de deformaciones que puede hacer incluso en los regímenes democráticos, ¿no? Bien. ¿Cómo le contestamos a Lisa, querido Eder? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el contrapunto? ¿Es en efecto el ejército ganando más terreno en una administración civil o es algo que pues, prácticamente debería ser así para poder financiar la Guardia Nacional como propone el presidente? Primero me parece que Lisa toca un punto que es primordial. Si no son capaces de resolver la parte legal, entonces no va a poder suceder el tema de que el ejército administre o se quede con una parte de las ganancias del aeropuerto. Eso es fundamental. Y justo por si no se atiende eso, se les va a caer el proyecto. Y a mí me gustaría tratar de llegar al fondo de por qué darle estas concesiones al ejército. Dice Lisa que uno de los debates y en América Latina, sobre todo sobre el regreso de los militares a la vida pública, está sucediendo en este momento, pero las Fuerzas Armadas en México están en la vida pública desde siempre y desde los últimos, desde el sexenio de Felipe Calderón, están de una manera permanente y de manera muy violenta. Cuando se ha hablado del proceso de desmilitarización, sí, claro, la manera en la que la utilizó Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ahí vemos las consecuencias, ensangrentaron al país. Cuando se habla de desmilitarizar al país de manera gradual, como lo está intentando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que eso pues qué mentira tan grande, de que en 4 años y medio el ejército regrese a sus cuarteles, no iba a ser por arte de magia. Justo el ejército, en cualquier ejército del mundo, ejerce una fuerza, ejerce un poder político en cualquier país. Y peor aún, si lo esparcieron de manera en que lo hicieron por todas las calles. Y además, Andrés Manuel López Obrador ha hablado insistentemente de la necesidad de reorientar la visión del ejército, de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Tenemos que volverlo una fuerza de paz y no como ha sido hasta utilizado desde el Peña Nieto para atrás, como una fuerza represora que aniquiló al pueblo de México. Y no solamente en los 2 últimos sexenios, recordemos el 68, por ejemplo. Entonces, ese cambio de visión, ese cambio de percepción de las Fuerzas Armadas tiene que pasar, e incluso el hecho de que regresen a sus cuarteles con un trato digno, tiene que pasar por una serie de concesiones, y creo que darles la confianza, no solamente con la administración del aeropuerto, también con la manera en la que resolvieron de forma muy eficaz el problema del sargazo, o también la manera en la que ayudaron a resolver el problema de la reconversión hospitalaria, y cómo ayudaron a atender el problema de que no había suficiente atención médica en todo el país para la crisis pandémica. Es una manera de darle otras tareas, otras funciones y otra percepción a las Fuerzas Armadas en este país. Creo que es un ejercicio de una concesión que entrega el presidente de la República para orientar hacia otro lado las energías del ejército. A final de cuentas, depende de quién encabece, y él no quiere utilizarlos como fuerzas represoras, quiere utilizarlas para la reconstrucción de este país. A ver, Lecona, ¿qué le contestas? Híjole, ni por dónde empezar de la sarta de contradicciones que acaba de decir. Dice que depende de quién encabeza. Pues sí, cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador, lo que construyeron, lo que le dejaron al ejército, el poder político y económico que está acumulando, ¿a quién se lo van a heredar? ¿O les va a vivir López Obrador 100 años y no se va a ir? ¿O qué demonios están pensando? De verdad, yo no me explico. Dice Eder que el ejército va a regresar por arte de magia. Pues no, justamente no pueden seguírsele dando tantos contratos, tantas cosas, una institución que no ha sabido, de hecho, ser buena administradora de los contratos que obtiene, de la barda perimetral del viejo nuevo aeropuerto, ni nada. Y lo que más me sorprende, y siempre me va a llamar la atención, es el desprecio
que tienen por la Constitución el López Obradorismo, y nos lo acaba de demostrar Eder. Dice que hay que reorientar las funciones de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está en la Constitución esa prerrogativa, esa misión? Está en el plan de seguridad que propusieron, donde sí se habla de esa reorientación, que ha sido retorcida de todas las formas posibles. Hay que ver lo que ha hecho el ejército como constructor y contratista, que ha dejado una estela de corrupción. Cuando López Obrador dice que los que querían beneficiarse del aeropuerto de Texcoco están enojados, no es cierto. La Sedena, que fue beneficiaria de múltiples contratos para el viejo aeropuerto, encareció 89% la barda perimetral del viejo nuevo aeropuerto y utilizó empresas fantasma, o sea, a la vieja usanza de la estafa maestra. Uno de los actos de la Policía Federal que desmantelaron, que desmanteló este gobierno, fue justamente denunciar las irregularidades en los contratos de Sedena en Texcoco. Y podría llevarme todos los minutos del programa hablando de las recientes irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación, del manejo de recursos de la reconstrucción después de los sismos de 2017, por ejemplo. Pero sí quiero recomendarle por lo menos al auditorio que vea la investigación de Zoraida Gallegos en el Universal, quien documentó empresas fantasmas y contratos desasiados hasta por 891 millones de pesos. Eder está diciendo que Peña Nieto, ¿dónde están las investigaciones por la impunidad del ejército ahorita? ¿Dónde está la investigación o dónde está el presidente López Obrador hablándonos de esta masacre de Carbó, Sonora, que hablamos la semana pasada, que el 25 de este mes cumple ya 6 meses sin ser esclarecida? Bien. ¿Dónde está la opacidad? ¿Dónde está la reorientación? Y como si el ejército se hubiera transformado. El ejército está para una misión, es la misión constitucional, lo que está en la Constitución. Y lo que está haciendo el presidente López Obrador, y le aplaude el López Obradorismo, pues es esto, un desprecio flagrante de la Constitución, como lo hizo la CNDH, que hoy controlan. Esa es la disque transformación. Bien. Y finalmente, Frida, contrapunto a ver a Eder. Para comenzar, es fundamental entender que ciertamente, así como menciona Lisa y Alfredo, el primer paso es un consenso legislativo para lograr esto, no solo porque la Constitución marca las facultades de la Sedena, sino porque particularmente esta atribución es una atribución que tendrá que pasar por la Cámara de Diputados. Sin embargo, a mí me sorprende que a Lisa y a Alfredo y a algunas personas de la oposición les agravie tanto la transparencia, porque por primera vez sabemos con certeza, por voz de un presidente, a dónde se va a ir el presupuesto que recauda un aeropuerto. Simplemente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de los recursos que recibe, su manejo, el 70% es totalmente privado. No sabemos a dónde se va, no sabemos cómo se maneja, y hoy sí tenemos certeza de que el aeropuerto de Santa Lucía va a ir principalmente a la Sedena, y no únicamente porque evidentemente hay varios rubros del presupuesto que tendrán que ser diputados, que tendrán que ser comentados por Cámara de Diputados. Y el tercer punto es sobre la ignorancia y el miedo que se le tiene a la Sedena. Ciertamente hay varios abusos por parte del ejército que se han cometido, y principalmente contra mujeres, y eso no se nos olvida. Pero la realidad es que en este momento ya tenemos aerolíneas y ya tenemos aeropuertos que son operados por las Fuerzas Armadas. Simplemente tenemos en este momento uno de los aeropuertos, que es el de Oaxaca, el que se maneja en Ixtapa, que es operado por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no solo se dedican al combate de la inseguridad, sino que también tienen planes humanitarios. Recordemos que el plan DN3, que en este momento de pandemia por el COVID han estado entregando tanto despensas como apoyo y ayuda en los hospitales, son programas operados por la Sedena. Entonces también es hora de entender que el contexto de inseguridad que enfrentamos no es lo suficientemente laxo como para que queramos limitarle los recursos a la Sedena. Y yo sí coincido con Eder en el sentido de que tiene mucho que ver la cabeza con la forma en la que se usan los recursos y con la forma en la que se usa la fuerza. El presidente Andrés Manuel no solamente conoce el poder de las Fuerzas Armadas, sino que también confía en esas Fuerzas Armadas. Recordemos que en algún momento existió cierta tensión con las fuerzas militares, y eso es algo que hoy está diluido. Y ya para cerrar, es necesario entender también que Santa Lucía es una base militar. Por definición y por naturaleza propia del proyecto, tendría que retribuirse a la propia seguridad de esta zona, una destinación de presupuesto que no tiene nada que ver con una militarización del país, sino que simplemente tiene que ver con utilizar los recursos de una forma óptima para la seguridad de nuestro país y, por supuesto, de las 20 millones de personas que estarían viajando a partir de la apertura de este aeropuerto. Eder, perdón, Lecona o Lisa, ¿quién quiere contestar? Lisa, todo tuyo. Adelante.
Yo no tengo ningún tipo de desprecio por la transparencia, todo lo contrario, y me apena muchísimo que alguien que es asesor parlamentario tenga tan poca confianza en el gobierno civil y justamente en las facultades que tiene el Congreso de la Unión para fiscalizar el presupuesto de egresos de la Federación. Al contrario, porque se les tiene confianza, es que decimos esto. No. Yo no tengo ningún problema en que tú hagas los señalamientos personales, Frida. Yo estoy muy segura de mi trayectoria. Yo llevo 12 años oponiéndome a una misma cosa, que es precisamente que los militares debiliten a los gobiernos civiles. Si ustedes en este momento lo tienen que defender, ese es su problema, ese no es mi problema. Segundo, si conocieran algo de relaciones cívico-militares, no se atreverían a decir en este momento que efectivamente el conflicto o la tensión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Sedena está resuelto, porque está lejos de ser resuelto, y por muchísimas cosas. Y el único que sí lo acepta con todas sus letras es Eder, cuando habla efectivamente de darles concesiones a los militares y a los marinos para poder gestionar mínimamente una relación con ellos, cuando saben que los pusieron a hacer un montón de cosas que están fuera de sus facultades y fuera también de su área de interés. No tendrían por qué estar excavando cementerios de mamuts para hacer un aeropuerto comercial, y no tampoco tendrían que estar recibiendo por decreto las ganancias de un aeropuerto comercial que no tienen ni sustento legal para administrar, ni tampoco tendrían que tener objeto corporativo para poder decidir qué se va a hacer con ellos. Ya tienen un negocio inmobiliario particularmente grande en el tema de Santa Fe, y lo mismo que tienen muchísimos otros negocios de concesiones y adjudicaciones directas que se les hacen directamente del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, pues felicidades por tener que defender una cosa en la que históricamente se han opuesto, pero ese no es nuestro caso, afortunadamente. Eder, ¿qué le contestas a Lisa? En realidad a las Fuerzas Armadas las utilizaron indebidamente, y eso es lo que tendría que estar indignando a las Fuerzas Armadas y a toda la población cuando las utilizaron como secuestradores, como asesinos, como represores del pueblo. Esa es la forma en la que nunca se le debió haber utilizado las Fuerzas Armadas, y ese es el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca más volverlos a utilizar para que jueguen ese rol. Si ahora están ayudando en la reconstrucción del país, en la reorientación del país y de sus políticas públicas hacia la transparencia, hacia la eficacia, hacia que haya mayor eficiencia en la administración, por ejemplo, de un aeropuerto, mejor, qué bueno, y qué bueno que pueda cambiar la percepción de la población en ese sentido. Yo estoy convencido de que de una manera no ortodoxa, o al menos no como dictan los pacificólogos desde sus gabinetes, el presidente va a cumplir con su palabra y va a dejar un país desmilitarizado cuando él salga. Y sin embargo, lo he dicho antes, sea la Guardia Nacional, una policía municipal como acabamos de ver en Jalisco, o las Fuerzas Armadas, si quien encabeza es un carnicero, va a hacer carnicería con esas fuerzas, y si no, van a crear ejércitos paramilitares. El tema aquí es quién está a la cabeza de las Fuerzas Armadas y de qué forma se les va a... El tema es el uso político de las instituciones. Ahí tienes muchísima razón. No importa si son civiles o si son castrenses, si se utilizan políticamente y no para el servicio a la ciudadanía, pueden ser abusivas en los dos lugares. En eso estamos completa y absolutamente de acuerdo. Bueno, y además, ¿quién va a dar esto? Otra vez, confunden Constitución con plan de gobierno. Se va a ir López Obrador, ¿y qué demonios va a pasar? Tienen la certeza de que nunca va a llegar alguien que use el ejército en contra del pueblo nuevamente. Se están dando cuenta del monstruo que están construyendo, como si López Obrador tuviera 100 años, o lo fuera a gobernar toda la vida. Bueno, tema que enciende sin duda las discusiones. Tema que enciende las discusiones y tema en donde queda pendiente también, por cierto, la designación de un secretario de Seguridad de Defensa Civil. Hacemos una pausa al regresar. El senador Ricardo Monreal dio marcha atrás por ahora para desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, la COFESE. ¿Pudo más la presión pública o la sensatez? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.